Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Iniciamos una nueva clase de trigonometría, donde lo que tenemos que aprender hoy es pasar de grados a radianes, de radianes a grados. Vamos a trabajar con con la trigonometría, los seno, coseno, secante, cosecante y los ángulos de elevación, por ejemplo. Entonces los invito a descubrir esta clase y tener un cuaderno a mano y un lápiz para tomar apunte. Recordar además que esto se encuentra en la guía de aprendizaje número 4. ¿Qué veremos al inicio? Medidas de ángulos. Tenemos ángulos positivos y ángulos negativos. ¿De qué depende una del otro? Es que, no sé si han escuchado hablar del antihorario y el horario. Ya, esto hace referencia a las manecillas del reloj, por ejemplo. Y que habla que cuando un ángulo va a ser negativo es cuando sigue, digamos, las manecillas del reloj. Ángulo negativo, y por otro lado, si yo soy antihorario, o sea, anti las manecillas del reloj, voy a tener ángulos positivos. Mirar y observar que las vueltas completas corresponden a 360 grados. ¿Qué más veremos? Por ejemplo, como ya les mencioné, una vuelta completa es equivalente a 360. Tenemos un plano cartesiano aquí, dividido en 4 partes, la vuelta completa, donde el ángulo alfa corresponde a 1 grado. Si avanza, por ejemplo, el rosado, va a tener 1/4, una de 4 partes. Es decir, que va a medir 90 grados. ¿De dónde viene esto? De 360, que es la vuelta completa, dividido en 4. ¿Qué pasa si sigo avanzando? Por ejemplo, hasta el celeste, voy a tener media vuelta hecha. Es decir, voy a tener mis 360 dividido en 180. Si sigo, voy a tener el naranjito, que voy a tener 3/4 de vuelta, que en realidad en ángulos corresponde a 270. Tenemos ahí un ejemplo que también aparece en el libro, que es cómo leer esto. ¿Qué pasa si me aparece el alfa acompañado de 15, un elevado a 0, 30, una comita, 45 y 2 comitas? ¿Qué pasa? ¿Cómo se lee? Esto se lee, la medida del ángulo alfa es 15 grados, no es que sea 15 elevado a 0, 15 grados, 30 minutos y 45 segundos. Eso quiere decir las comitas. ¿Ven que es fácil? Ya saben algo nuevo. Sigamos. También veremos la medida de ángulos usando radianes. Otra unidad de medida de ángulos muy difundida en trigonometría es el radián. Un radián, es la medida de un ángulo del centro de circunferencia que sostiene el arco de la longitud del radio. Si se fijan, además nos da una pista que 360 es igual a 2pi, que equivale a 2 radianes. Además, aprenderemos a transformar unidades de medidas de ángulo, es decir, si se fijan, 360 equivale a 2pi, que quiere decir eso a radianes, permite establecer otra equivalencia aún más sencilla, que 180 entonces vale 1 radián, 1 pi. Para transformar ángulos sexagesimales a ángulos radianes y viceversa, se puede utilizar la siguiente proporción. Es decir, medida en radianes de alfa, esa medida de grados de alfa, como este radián, este pi, es a 180 grados. Y con ella podemos jugar y sacar la medida de los radianes o la medida de grados. Entonces, juguemos. Los invito a jugar. Tenemos 60 grados y nos piden estos 60 grados llevarlos a radianes. Dejé la fórmula abajo para que ustedes se puedan orientar. Me piden entonces los radianes. Puedo anotar aquí, por ejemplo, radián. Mi letra no es muy buena, así que les pido un poquito de paciencia. Radianes es a los grados que me están dando 60 grados. Voy a armar una ecuación. Es igual al pi, en este caso, es a 180. Y lo que hacemos es despejar nuestra palabra radianes, que es lo que necesitamos, y resolver. Para despejar radianes necesito que no esté dividido en nada. Por lo tanto, su inverso
El inverso de la división es la multiplicación. Por lo tanto, nos quedan los radianes es igual, si se estaba dividiendo, va a multiplicar al pi, 60 pi, dividido en 180. Y por la regla de la divisibilidad podemos simplificar, por lo tanto, los radianes van a ser igual a ¿qué cosa? Simplificamos por 60. 60 por cuánto da 60? Por 1. Entonces me va a quedar este pi. ¿Y 60 por cuánto da 180? Por 3. Es decir, los radianes corresponden a pi tercio, cuando son 60 grados. Y lo mismo hacemos cuando tenemos pi novenos en radian y nos piden a grado. Entonces debemos fijarnos qué datos tenemos. Medida en radianes. Entonces me va a quedar aquí arriba pi novenos es a la medida de grados que no conocemos. Entonces yo le voy a colocar acá grados. Es a pi, esto va por fórmula, y los 180. Si se fijan, lo que en realidad reemplazamos o es lo rosado o es lo celeste, y el resto va fijo. Y despejamos lo que necesitamos, en este caso son los grados. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sacar los denominadores. Es decir, lo que está dividiendo en ambas fracciones va a pasar multiplicando, pero contrario. O sea, el 180 va a multiplicar al pi novenos y el grado va a multiplicar al pi. Nos queda 180 por pi novenos. Es igual a pi grados. Pero recuerdan siempre que nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Los grados. Por lo tanto, el pi que multiplica el grado va a pasar a dividir al otro lado. 180 pi novenos dividido en pi es igual a grado. Ay, ¿qué vamos a hacer cuando nos encontramos con algo así? Primero resolvemos lo que está en el numerador. 180 pi novenos lo podemos simplificar por este mismo 9. Entonces, si simplificamos o dividimos 180 dividido en 9, nos va a dar 20 pi dividido en pi. 180 dividido en 9, 9 por 20 da 180. De ahí viene el 20 pi. Y eso es igual a grado. Pero deben recordar que cuando tenemos un pi, el mismo número, independiente de que sea letra, si tenemos un 2 y un 2 en el denominador, 2 dividido en 2 corresponde a 1. Entonces pi dividido en pi es 1. Por lo tanto, se simplifican y nos queda solamente el 20 grados. Es decir, entonces, este pi noveno radianes corresponde a 20 grados. Y es así como ustedes tienen que ir haciendo el juego. Los invito a jugar entonces. Vamos a seguir nosotros ahora aprendiendo más cosas. Funciones trigonométricas. En la clase anterior les enseñé un poquito de las funciones trigonométricas. Que tenían que saber la fórmula que yo tengo aquí debajito. Pero debemos leer el ejercicio, porque no siempre nos piden, digamos, los trigonométricos, sino que también nos piden Pitágoras. Acá, en este caso, nos dan un triángulo rectángulo. Si se fijan, aquí es el rectángulo en A. Nos dan 40, nos hablan del ángulo beta y el cateto adyacente. ¿Qué nos dicen? Aplicar el teorema de Pitágoras para determinar el valor del cateto adyacente. Es decir, debemos recordar Pitágoras lo que nos dice en su teorema. Debo saber cuáles son la hipotenusa, cuáles son los catetos. Les recuerdo, hipotenusa siempre es el lado más largo y el opuesto al ángulo recto. Por lo tanto, los otros dos son catetos. Y la fórmula dice que son los catetos al cuadrado. O sea, vamos a tener AB, segmento AB al cuadrado, más 40 al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Ya, AB no lo conozco, es el cateto adyacente que ando buscando, entonces nos queda AB al cuadrado más
40 al cuadrado, 40 por 40, quiere decir eso, que en realidad son 1600. 41 por 41, ¿cuánto será? ¿Se recuerdan ustedes cuánto es 41 por 41? Si tienen calculadora, también lo pueden hacer. 1681. Y restamos, ojo, porque yo ya voy viendo un poco más allá, porque necesito el AB cuadrado. Entonces lo tengo que despejar. AB cuadrado, segmento de cuadrado, es igual a 1681 menos 1600. Es decir, que voy a seguir aquí. AB corresponde a 81. Pero yo no necesito mi cateto adyacente al cuadrado, ni lo necesito como medida normal, por decirlo así. ¿Y qué pasa ahí? Para poder sacar el cuadrado, amplificamos por la raíz cuadrada. Es decir, nos queda el segmento AB, raíz cuadrada de 81. Y debieran pensar en qué número al cuadrado les da 81. El 9. Es decir, nuestro cateto adyacente tiene medida 9. ¿Ven? Y luego de eso, podemos calcular los trigonométricos. Voy a borrar rápidamente y vamos a seguir. Ya descubrimos entonces a través del teorema de Pitágoras que nuestro cateto adyacente corresponde a 9. Voy a escribir aquí que el segmento AB es igual a 9. ¿Ya? Luego de eso, buscamos los trigonométricos. Cuando nos piden seno de beta, debo buscar dentro de mi formulario, que debieran tenerlo hecho, que dice cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Es decir, cateto opuesto, si ese es el adyacente, el opuesto a mi ángulo son 40. Es el opuesto. Entonces me va a quedar cateto opuesto 40 dividido en la hipotenusa. Entonces, lo que debieron hacer ustedes es tomar su calculadora y dividir, anotar seno de beta, que a ustedes en la calculadora les dice sen de beta, y les va a dar, voy a escribirlo aquí abajito, sen de beta, les va a dar aproximado 0,017. ¿Ya? En la calculadora es la tecla que dice sen. Ya, esas son las calculadoras científicas, si no googlean y trabajan con la calculadora que está en internet. Lo mismo deben hacer con el coseno, pero el coseno, si nos fijamos, dice cateto adyacente, es decir, 9 dividido en 41, que es la hipotenusa. Lo mismo, anoto cos, que les aparece así, cos, les va a aparecer de esta forma, cos, les abre un paréntesis y anota 9, pueden anotar el slash o dividido 941. Y les va a arrojar que eso es 0,999. También lo pueden aproximar a 1, ya no hay problema. Entonces acá voy a borrar y le voy a colocar en realidad su valor que corresponde a 1. Esos cálculos la hace la calculadora. Recuerden que ustedes van a poder ese día de la prueba trabajar con calculadora. Y la tangente hacen el mismo proceso. La tangente en la calculadora aparece tan les aparece así, y les pide cateto opuesto, es decir, 40 dividido en el adyacente. 40 noveno. ¿Ven? Entonces, cuando tienen el 40 noveno, les va a dar aprox 0,077. Y así ustedes van sacando cada uno de ellos, ¿ya? Recuerden que cuando tienen cualquier duda pueden consultar
o a mí o al profesor Cristian. No olviden de eso porque estamos para apoyarlos. Entonces, ahora los invito a seguir. Otra cosa importante son los ángulos complementarios. Debemos recordar un poquito que cuando tengo ángulos complementarios y pasa aquí un rayo, una recta, una semirrecta, dividiéndolo, la suma de ellos son 90 grados. ¿Ya? Esto es para complementar. Ahora nos dice, determina el valor de x de cada triángulo y luego los valores de las 6 razones trigonométricas del ángulo tetla. Entonces, ¿qué debo saber reconocer? ¿Cuál es el adyacente? ¿Cuál es el opuesto? ¿Y cuál es la hipotenusa? Y si me falta uno de ellos, debo sacarlo para poder trabajar con los trigonométricos. Si me dan este ángulo, por lo tanto, el opuesto va a quedar acá. Opuesto, 24, y el 7, el adyacente. Es terrible escribir con un lápiz la pantalla. Y el X, que es el lado más largo, aunque no aparece ahí el valor, es el opuesto al ángulo recto, por lo tanto, esta es la hipotenusa. Y lo primero que podemos hacer entonces es calcular el X. Lo mismo que el anterior, les vuelvo a recordar, teorema de Pitágoras, la suma de los catetos al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces tenemos que 24 al cuadrado más, voy a tener que anotar 7 al cuadrado, y eso es igual a la hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado. Esta queda más fácil aún porque si se dan cuenta no tengo que restar, solo calcular. Es decir, 24 por 24 nos va a dar 576 más 49. Esto es igual a la hipotenusa al cuadrado. La puedo observar así o escribirlo. ¿Vale? Y 576 más 49 nos da 625. Es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Qué deben recordar siempre? Que cuando nos queda un paréntesis al cuadrado, debo recordar que para poder sacar ese cuadrado, su contrario es la raíz cuadrada. Entonces lo que hacemos es calcular la raíz cuadrada de 625, que es igual a la hipotenusa. ¿Qué número al cuadrado da 625? El 25, por lo tanto, esa es la hipotenusa. El X vale 25. Cuando tenemos todo esto listo, volvemos a jugar con los trigonométricos, que fue lo que hicimos recién. Entonces, vamos a cambiar acá. Y llegamos acá, pero haciendo lo mismo, ya sabemos que X es 25. Pero recuerden esto, anótense las fórmulas. Nos piden las razones trigonométricas para el ángulo tetla, hacemos exactamente lo mismo que delante, identificamos cuál es el opuesto, el adyacente y la hipotenusa, que es más de lo mismo. Coseno de tetla, nos queda cateto adyacente, que es el que va bajito, 7 dividido en 25. Pero recuerden que no es 7 dividido en 25, sino que es el cos. Cos de tetla es igual a 7 dividido en 25. Ustedes, ¿qué es lo que hacen? Lo tienen que introducir a la calculadora y resolver cuánto es. ¿Cómo lo ingresan? Nuevamente buscan dentro de la calculadora la parte científica. Algunos tienen que girar el teléfono y les aparece. Y buscan la palabra cos, anotan 7 dividido en 25 y cierran paréntesis. Les da aproximadamente 0,999. Eso igual lo pueden aproximar a 1, ¿ya? El entero o lo truncan con 2 decimales.
¿ya? Y es así, ¿ven? Da lo mismo donde esté la X, ustedes siendo un triángulo rectángulo, pueden aplicar el teorema de Pitágoras y con eso sacar todo. Los invito a seguir ahora. Acá nos dice, utilizando calculadora, más fácil aún, dice, determina el valor de cada función trigonométrica hasta 3 cifras decimales y luego redondea hasta las décimas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo acá en este momento no les puedo proyectar una calculadora, pero vamos a hacerlo, digamos, los invito a que tomen la calculadora y anoten sen, abran paréntesis y coloquen 45. Con sen 45 y cierran paréntesis. Luego de eso, a ustedes les va a aparecer un valor que es 0,70716. Me equivoqué aquí, era un 0. Así que vayan viendo conmigo. 0. Ay, no me anoté, espérenme un poquito. 0, 6 y sigue el número. Pero si se fijan, les dice ahí hasta con 3 decimales. O sea, con 3 decimales quiere decir hasta aquí. Y luego redondea hasta las décimas. Ya, ojo, ¿cuál es la décima y la centésima? Por ejemplo, décima corresponde aquí, décima, centésima y milésima. Y si nos dicen redondee hasta la décima, o sea, hasta aquí, hasta el 7, para redondear me fijo en el que viene después. Si yo tengo 0,70 centésimos, me fijo que el 7 es menor que 5. Por lo tanto, si lo aproximo a la décima, me queda 0,7. Y este es el valor que vamos a tener. Lo mismo deben hacer con todo el resto, ¿ya? Tres cifras, me fijo cuál es el que me están pidiendo, que en este caso era redondear hasta la décima. ¿Ven? Si hay dudas, les vuelvo a mencionar que nos pueden consultar. Sigamos. Lo mismo es con todos, ya no se preocupen. Y tienen la ayuda de la calculadora. Aplicando lo aprendido, dice aquí, hemos estudiado las razones trigonométricas sobre triángulos rectángulos y la medición de ángulos agudos de cualquier medida. Estudiaremos los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos de medida 30 grados, 45 grados y 60 grados. Determina el valor de las funciones trigonométricas de 45 grados. Siga cada una de las instrucciones y complete la información solicitada en cada paso. Recuerden que esto está todo en el libro, pero yo estoy explicando más en profundidad. ¿Qué pasa? Cuando nos enfrentamos con este tipo de tabla, utilizando la transformación de ángulos y los cálculos desarrollados en las actividades anteriores, complete la tabla. ¿Qué pasa? Si a mí me dan ahí un pisectos, me dan un radián y me piden pasarlo a grados. Debo recordar, ¿cuánto equivale el pi? 180. Entonces, si sabemos que ese valor es 180, 180 dividido en 6, 6 por cuánto nos da 180, es como decir 6 por cuánto nos da 18 y le agregamos un 0 a la derecha, nos va a dar 30. 30 grados. Esta es la respuesta. Entonces, lo que están pidiéndonos es, ¿cuánto es coseno de 30 grados? Lo mismo. O miro los ejercicios que estaban en el libro y que ya desarrollé, o trabajo con la calculadora que las va a acompañar el día de su prueba. Coseno de 30. Lo anoto y me va a dar aprox 0,87. Yo lo que hice aquí fue aproximarlo a la centésima, ¿ya? Porque venía 866, entonces aproximé a la centésima. Lo mismo hago con seno, entonces me estaban preguntando acá seno de 30 grados.
Vuelvo a la calculadora, busco la palabra sen y anoto los 30 grados. Es decir, me da aproximadamente 0,5. Y así voy trabajando cada uno de ellos. Recordar grados, la fórmula anterior, lo mismo en la de abajo. No se compliquen, anoten las fórmulas, ¿ya? Estos son todos ejercicios que están en el libro. Luego nos encontramos acá, que es más de lo mismo, utilizando la transformación de ángulos y los cálculos desarrollados en la actividad anteriores, complete la tabla. De nuevo, pi medios a grados, es decir, pi corresponde a 180, 180 dividido en 2, 90. Entonces nos piden ahora el coseno, perdón, aquí son 90 grados, el coseno de 90, el seno de 90, la tangente de 90, la secante de 90 grados, la cosecante de 90 grados y la cotangente de 90 grados. ¿Ya? Todas esas están dentro de la calculadora, funciones que podemos trabajar sin ningún problema. Solo para complementar, el coseno de 90, lo mismo, vuelvo a buscar dentro de la calculadora, cos de 90 corresponde a 0, seno de 90, por ejemplo, es 1, la tangente de 90, y vamos a quedar en la tangente de 90. ¿Qué va a pasar ahí con la tangente de 90? ¿Qué pasará con ella? No existe. ¿Ven? Y así van a ir viendo qué va pasando con los otros. Sigamos. Espero que se les esté haciendo un poco más fácil. Esta parte del libro trae mucho ejercicio. Y después nos encontramos acá donde dice observe las secuencias numéricas que se forman y complete la tabla con los valores numéricos. Nos dan el seno, el coseno y la tangente. Resulta que nos dan los ángulos 0, 30, 45, 60 y 90. Ya, estos son unos, digamos, mágicos. ¿Por qué mágicos les digo yo? Porque el seno de alfa corresponde a 0. Seno de alfa cuando vale 0 grados. Seno de 30 grados corresponde a 1 medio. Ahí está la explicación, pero ustedes apréndanse los valores o la calculadora. Seno de 45, raíz de 2 medios. 60, raíz de 3 medios, 91. Miren lo que pasa con el coseno. Cuando veo 0, corresponde al último valor del seno, 1 grado. Coseno de 30, en realidad es el seno de 60. Vamos contrario, vamos como volviendo hacia atrás. Coseno o de 45, seno 45 es exactamente lo mismo, y coseno de 60 es 1 medio. Y nos pasa que el coseno de 90 es 0. Miren lo entretenido que aparece acá. Tangente de alfa nos queda 0, nos da 0, pero ¿de dónde viene? Del 0 dividido en 1. Esto es 0 dividido en 1, corresponde a 0. Lo puedo trabajar con la calculadora, de verdad, no se complica. La tangente, si lo quisiera sacar a mano, sería 1 medio dividido en la raíz de 3 medios. Extremos por extremos, esto corresponde a 2, y medios con medios, 2 raíz de 3, entonces esto en realidad es 1 raíz de 3. Ya se simplifican los dos. O también podría encontrarlo como raíz de 3 tercios. Pero lo podemos sacar con la calculadora. Y lo que les quiero mostrar, por qué no existe la tangente de 90 grados, porque si anoto de dónde viene esto, de 1 dividido en 0, escrito como fracción, o con puntito, 1 dividido en 0, no existe ningún valor que al multiplicarlo por 0 nos dé 1.
Por eso el símbolo de la E hacia el otro lado con una rayita, que significa no existe. ¿Ya? Y ahí van completando ustedes. Pero es más o menos para que tengan la explicación para los que quieran saber más. Y también está el tip, que esto está dentro del libro, que siempre la tangente es seno de alfa dividido coseno de alfa. Yo me lo sé de memoria, pero ustedes si se les olvida, ahí está. Y por último, vamos a los ángulos de depresión, el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Fíjense que fijamos una recta visual hacia arriba, hablamos del ángulo de elevación. Cuando estamos bajo la recta, ángulo de depresión, pero va a depender de nuestra visión. Ángulo de depresión de alfa está formado por una línea horizontal y la línea que une el punto de mira con el objeto observado por debajo de esta línea horizontal. O sea, si yo trazo una horizontal, miro hacia arriba, estoy elevando la vista, y cuando miro hacia abajo me refiero a depresión. Por último, tenemos acá un entretenido de estos de aplicación, estos ejercicios de aplicación de lo que estábamos mencionando. Generalmente nos encontramos con este tipo de ejercicio. Si se fijan, ahí hay una calculadora. Las Casio no es por auspiciar a Casio, pero tienen muy buenas calculadoras científicas, ¿ya? Y de hecho le tenemos marcado aquí el tang, porque resulta que trabajamos con la tangente, al igual que delante de los triángulos, pero ahora con este edificio y la persona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mencionarles que vamos a tener acá un edificio de altura H. Y tenemos, si se fijan, a la visión de esta persona, voy a estar mirando sobre, es decir, tengo un ángulo de elevación. ¿Qué vamos a hacer? Identificar cuál es nuestra hipotenusa, cuál es nuestro cateto adyacente, cuál es nuestro cateto opuesto. Entonces, respecto al ángulo, mi ángulo 40, antiguamente alfa, teta, beta, esta es la altura. Es decir, de acá estamos hablando, voy a escribir, del opuesto. Este es el opuesto respecto al ángulo. Y abajo es la distancia en metros al edificio, corresponde al adyacente. ¿Bien? Y donde se forma el ángulo, ¿cómo se forma el ángulo recto? Porque se forma, es una vertical, una recta vertical que forma una perpendicular con la horizontal. Entonces acá voy a marcar mis 90 grados, por lo tanto, esta de aquí es la hipotenusa. Es decir, lo primero que debemos sacar, adivinen quién es, el señor Pitágoras. Debemos sacar cuánto es el h para poder sacar la tangente, que es seno dividido coseno. ¿Ya? Y ahí recién vamos a poder saber cuál es la altura, porque cuando vemos este tipo de ejercicio, h corresponde a la altura. Entonces, lo que hacemos es buscar Pitágoras. Vamos a tener que, acuérdense de la fórmula, cateto, cat al cuadrado más el otro cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Cat quiere decir cualquiera de los catetos que tengan 200 metros. Vamos a colocar 200 al cuadrado más el cateto que no conozco. Entonces lo voy a dejar como cat al cuadrado y la hipotenusa que no conozco. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Me sirve? Si se fijan, tengo solo un dato. Tendríamos que sacar el teorema de Pitágoras. Les pregunto a ustedes. Yo no sé. ¿Cuál será el opuesto? Porque nos estaría faltando un dato. Tengo 200, ¿ok? ¿Qué hacemos? Porque hasta acá voy a tener 2 y 2 ceros más, 0, 0.
0, 0. Pero no tengo el otro cateto. ¿Qué hacemos? ¿Va a servir sacar Pitágoras? No, chicos, no siempre se utiliza Pitágoras al principio. Esto es muy importante porque ¿qué hacemos? Perder tiempo. ¿Ya? Yo les aconsejo a mirar bien sus datos antes. Voy a borrar. Ahí sí. ¿Por qué? Porque nos faltan datos. ¿Ya? Algunos estoy segura que ya estaban calculando, pero no, cuidado. Aquí tenemos que trabajar con tangente. Ay, se me fue. Vamos a trabajar con tangente. No me escribe. Ahí sí. Tangente del ángulo de 40 grados. ¿Qué sabemos del ángulo de la tangente de estos 40 grados? Que es el opuesto h dividido en el adyacente. Ahora sí, si se dan cuenta, no nos faltan datos, solo nos falta uno, lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Anotan tangente de 40 grados por 200 igual a la altura. Considerando la altura que vale todo ese pedacito de ahí. Nos falta ese pedazo y corresponde a esto. Ya. Tangente de 40 por 200. La tangente de 40 aprox nos va a dar, vuelvan a su calculadora, necesito que lo hagan para que ustedes vayan aprendiendo. Colocamos tangente, ahora de 40, y se van a encontrar que es 0,839 por 200. Ya lo dejamos hasta ahí. Lo multiplicamos entonces y nos va a dar una altura de 167,8199 y sigue para allá, altura. Entonces, nuestra altura aproximada sería 168 metros, ¿ya? Si yo lo aproximo. Pero ese pedacito es lo que les mencionaba, de aquí a acá. Y nos falta agregar la altura de la persona. Resulta que entonces, para responder, nuestra respuesta final sería 168, que es 1,68 m, más 1,7. Entonces, ¿cuánto es 1,68 más 1,67? Entonces, lo que hacen ustedes es sumar 1,68 más 1,7. Y les va a dar 3 metros 38. Esta era la respuesta final. ¿Se dan cuenta que uno de repente puede perder tiempo cuando es mucho más simple? Ok, espero que se los hubiese hecho fácil porque ahora les va a tocar a ustedes. Me voy a la parte final que delante ya se me había escapado y les toca practicar. Son varias páginas, de la página 22 hasta la 51, pero hay unas que ya se saben, tienen la gran ventaja que pueden utilizar la calculadora. Les deseo todo el éxito, espero mensajes, preguntas, tanto el profesor Cristian como a mí. Y que les vaya muy bien y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!